Está Leopoldo Moró en comunicación con nosotros, diputado nacional. ¿Cómo le va? Soy Luciana Rubinska, estoy acá con Adrián Salonia. ¿Cuál es su mirada, Moró, de lo que acaba de exponer la vicepresidenta de la República Argentina? Bueno, yo creo que la exposición de Cristina tuvo dos planos. Un plano que podríamos denominar de racionalidad, en el que interpeló y cuestionó toda una etapa histórica del país, que es la que nos tocó vivir en los últimos años, que ha sido nefasta por la entrega, porque nos volvió a poner de rodillas frente al Fondo Monetario Internacional, porque fue un tránsito cargado de persecución, de espionaje ilegal, de causas fabricadas, de atropello de todos los derechos y garantías de los ciudadanos. Y tuvo un tramo emocional. Yo creo que ella se conmovió, se emocionó desde la indignación que significa haber asistido a todo lo que perdimos, porque habíamos conquistado mucho entre el 2003 y el 2015. Habíamos conquistado inclusión social, independencia económica, desarrollo productivo, habíamos conquistado el desarrollo científico-tecnológico, y de la noche a la mañana es como si todo eso se evaporó por el accionar mafioso de un Estado realmente mafioso, que fue lo que se instaló a partir del 2015. Así que creo que ella no solamente se emocionó y conmovió, sino que además conmovió y emocionó a todo el país. Y deja un alegato que va a ser de una enorme utilidad en el presente y en el futuro, para las futuras generaciones, para no volver a cometer esos errores. Los errores que han significado que la política resignara su rol y se pusiera de rodillas, no todos, entre ellas la exclusión es la de la propia Cristina, que no lo hizo, pero se pusieran de rodillas frente a los poderes fácticos, frente a los poderes económicos, sin entender que hay que servir los intereses de una nación, de una sociedad en la que convivimos. Así que yo creo que ha sido realmente demoledor, implacable, el análisis que hizo, el diagnóstico que hizo, y sobre todo de qué manera demostró que no era solamente una perversidad, una persecución, sino que era una política, la política orientada a garantizar que Macri pudiera hacer lo que hizo, es decir, llevarse por delante las instituciones de la República, endeudarnos como nunca a lo largo de la historia, porque muchos gobiernos nos endeudaron, pero nunca hubo un gobierno como el de Macri que nos endeudara tan rápido y en tal magnitud. Y además nos volvió a someter al Fondo Monetario Internacional. Eso tiene un significado y un daño enorme de aquí adelante. Habíamos logrado salir de esa sumisión al Fondo Monetario Internacional. Así que creo que ha sido un alegato que además me parece, desde el punto de vista estrictamente jurídico, no solamente demuele la ignominia que significó esta causa, porque esta causa es una de las más vergonzosas de la historia judicial de Argentina. Por esta causa murió Timerman, como se ha dicho, por esta causa hubo ciudadanos privados de su libertad arbitrariamente, por esta causa inventaron para sostener esta causa el asesinato de Nisman, por esta causa 4 o 5 tipos de la DAIA arrastraron la memoria de los familiares y de las víctimas del atentado en la AMIA, servir de intereses bastardos de la politiquería más baja estofa del PRO. Es decir, por esta causa hubo mucha gente que sufrió. Y bueno, me parece que hoy ella reivindicó también a esa gente que sufrió. Leopoldo, y esta bronca, esta tristeza, este manoseo que vivieron muchos integrantes políticos de la Argentina, este manoseo por parte de la Mesa Judicial M, por parte del presidente Macri, ¿se recupera esto o no? ¿O el daño está hecho y el daño queda ahí, Leopoldo? ¿O puede recuperarse? A ver, más allá de que cada uno sufre en carne propia estos dolores que significan una detención arbitraria, la persecución, la estigmatización social, el intento de eliminarte como oposición, porque este era el proyecto del macrismo, eliminar a la oposición, no físicamente como lo hizo la dictadura, sí, pero sí eliminarte socialmente, económicamente, políticamente.
más allá de eso, que cada uno de los que lo sufrió seguramente le duele profundamente, lo que hay que tener en claro que lo que se manoseó es a la totalidad del pueblo argentino, a la sociedad argentina. Porque además este alegato de Cristina, ¿qué demuestra? Que el lawfare, o sea, la persecución judicial mediática contra los movimientos populares, no se instaló a partir de que llegó Macri al gobierno. Esta causa es anterior, como tantas otras. Se instaló precisamente para pavimentar el camino para que llegaran al gobierno personajes como Macri en el caso de Argentina, o como Bolsonaro. Y esto se hizo contra el pueblo argentino. ¿Por qué? Bueno, porque necesitaban despejar el camino para llevar adelante las políticas que aplicaron durante la gestión de Macri. Se va a reparar. El dolor de cada uno, no sé, es hacia su propia intimidad. Pero hay cosas irreparables, obviamente, como el asesinato, como bien lo calificó recién Jorge, de Héctor Timerman, porque de eso se trata. Pero la sociedad se va a recomponer, como tantas veces. Tal vez hemos atravesado la etapa histórica de mayor brutalidad en materia de persecución política, fuera, por supuesto, de las dictaduras militares. Pero tampoco es la primera vez. El pueblo se repuso de la caída de Irigoyen, el pueblo se repuso de la caída de Perón. El pueblo siempre se recompone y la sociedad se recompone. Y eso es lo que ellos no terminan de entender. Y por eso ejercitan permanentemente el revanchismo, la venganza, porque no terminan de entender que la sociedad no se va a rendir. Nuestra sociedad no se va a rendir. Moró recién mencionaba a Timerman, también lo hizo también así hincapié en la mención que tuvo Jorge, y Cristina Fernández de Kirchner siempre lo hace, hoy también en el alegato lo mencionó. ¿Qué le generó a usted y qué recuerdo tiene de Timerman? Mirá, yo lo conocí a Héctor mucho antes de que lo conociera Cristina. Yo lo conocí a Héctor porque él ingresó a la redacción del diario La Opinión, donde yo trabajaba en la época de Jacobo Timerman. Lo recuerdo como si fuera hoy. Ingresó a la redacción, era una redacción enorme, con todos los escritorios allí colocados. Haciendo mención del momento en el que conoció a Timerman y de Jacobo Timerman, el padre de Héctor, cuando se interrumpió la conversación. Bueno, nos gustaría saber su opinión, que cuente esa historia, porque además recién charlando con Jorge y con Adrián decíamos que lo que le hicieron a Timerman es el mayor grado de deshumanización y de crueldad que pudo haber recibido una persona en el marco de una causa armada. Sí, vos fíjate qué cosa paradójica. Yo creo que Héctor fue víctima del antisemitismo que yo creo que tenía Bonadío. Solamente así se entiende esa hazaña que significó prohibirle salir del país cuando era público y notorio que necesitaba llevar adelante un tratamiento especial en Estados Unidos. Creo que pocas veces en la historia argentina, y mucho menos en la historia judicial argentina, se produjo un hecho tan aberrante como este. Pero yo quiero hacer un agregado a lo que estaba diciendo Jorge respecto a cómo se organizó la derecha en el mundo y de qué manera llevaron adelante esta embestida contra los gobiernos populares de América Latina y en particular contra el gobierno de Argentina. A mí me tocó ser testigo directo en el Parlamento inglés de una audiencia donde una comisión investigadora interrogó a Alexander Nix, que era la cabeza y el titular de una empresa que ustedes recordarán que se denominaba Cambridge Analytica, que había hecho campañas sucias en el mundo apropiándose, entre otras cosas, de la base de datos de Facebook. Pero ¿por qué traigo a colación esto? Porque en ese interrogatorio el presidente de la comisión, el presidente de la comisión parlamentaria británica, pregunta a este señor si había llevado adelante una campaña en Argentina, y él dice que sí, y le pregunta específicamente si había sido una campaña antikirchnerista, y él dice que sí, y le pregunta si había tenido contacto con Paul Singer, y él dice, bueno, no fue nuestro cliente, pero después nos exhibieron a nosotros un documento de puño y letra de Alexander Nix, donde tomó nota de todo lo que le requería Paul Singer, que era, como ustedes saben, la cabeza más visible de los fondos BID, para llevar adelante la campaña contra la Argentina. Efectivamente, es como dice Cristina Kirchner,
esto lo metieron en dos escenarios internacionales. Uno, la puja con los fondos buitres. Ella mostró, y fue muy contundente, las solicitadas que publicaban en El Mundo para asociarla con el terrorismo, para apretarla para que pagara los fondos buitres. Y la otra fue la pelea de Netanyahu con Obama, que creo que recién también algo de eso relataba Jorge, que lo llevó incluso a un hecho inédito, que fue que Netanyahu se fue a Estados Unidos y la derecha norteamericana le habilitó el Parlamento para hacer un discurso contra Obama, porque Obama había reiniciado relaciones con Irán, junto con otros países europeos, para intentar llegar a un acuerdo en materia nuclear y reiniciar las relaciones comerciales. Bueno, en el medio de todo esto quedó atrapada esta causa, y tanto influyeron con los fondos buitres, que entre otras cosas, cuando se descubrió las cuentas que no había declarado Nisman, hay depósitos que provienen de los fondos buitres en esas cuentas que él no declaró. Leopoldo, hablando de la derecha, ¿no? Por ese entonces tenemos en el escenario actual, discúlpeme que lo lleve a la actualidad, tenemos una derecha que no se da por vencida en la Argentina. Recordemos el protagonismo que tuvieron en el último tiempo con la pandemia encima, ¿no? Desafiando todo el tiempo las medidas sanitarias del gobierno. Quisiera escuchar una reflexión sobre la derecha actual en la Argentina. Mira, la derecha siempre te lleva a escenarios, ya sea en la política interna como en la política exterior, que desembocan en la violencia, que desembocan en el odio, que desembocan en el revanchismo, y eso es lo que hay que vencer, porque eso son a veces características que movilizan lo peor del ser humano. Tenemos que vencerlas en nosotros mismos. Y la derecha sabe tocar muy bien esas cuerdas, sobre todo, por supuesto, con la colaboración activa de los grandes medios hegemónicos y la influencia que muchas veces se ejercitan incluso en las propias redes sociales, que manipulan. Entonces me parece que es muy importante tener en cuenta esto. Vos fíjate, no solamente en la campaña antivacuna, en el significado que ha tenido todas las movilizaciones que hicieron para romper la política sanitaria sin importarle la cantidad de víctimas que esto pudiera producir. Fíjate también en el episodio de Bolivia. El episodio de Bolivia, ¿qué pone de manifiesto? Bueno, lo que te estoy diciendo, la derecha también en política exterior te lleva a escenarios de conflicto, de violencia. Ocurrió con la derecha cuando gobernaba la Argentina, que casi nos meten en una guerra con Chile. Después también un gobierno de derecha liberal hizo contrabando de armas cuando el conflicto Ecuador-Perú en favor de Ecuador, mandó una fragata misilística o una fragata a la guerra del Golfo Pérsico, con consecuencias que después fueron muy duras en el propio territorio argentino, mientras que los gobiernos nacionales y populares y democráticos trabajan por la paz, por la integración, como hizo Alfonsín cuando se plantó frente a Reagan para impedir la invasión de los contras en Nicaragua, que hubiera sido una tragedia para América Central, o cuando llevó adelante el plebiscito para terminar con el conflicto de Chile, o como hizo Cristina siendo presidenta de la Nación junto con Bachelet, cuando pararon una guerra civil en Bolivia, precisamente cuando se sublevaron algunos gobernadores autonomistas como el de Tarija, o al año siguiente Néstor Kirchner entrando a la selva de Colombia para negociar la entrega de rehenes de la FARC, o el propio Néstor Kirchner en el 2010 ya como secretario general de la UNASUR, haciendo que se dieran la mano Chávez y Santos, evitando una guerra entre Venezuela y Colombia. Esta es la diferencia entre ellos y nosotros. Ellos ponen en riesgo no solamente los derechos y garantías, el Estado de Derecho, no solamente la economía, sino que ponen en riesgo la paz. Y cuando se pierde la paz, se pierde la democracia, y ellos lo saben. Moró, quiero volver a Bolivia, porque además es lo más reciente, que recién le preguntaba a mi compañero Adrián y que usted hacía mención. ¿Qué le genera cuando escucha decir a Patricia Bullrich que lo que enviaron era para proteger la embajada argentina en ese país? Es el cinismo que utilizan siempre. A ver, yo no soy un experto militar, pero el sentido común indica que 70.000 postas o municiones no es para defender la embajada. Además ya está comprobado que no fue así. Para defender la embajada se llevaron nada más que 3.000 municiones o postas. Las 70.000 fueron en un envío que viajó en el mismo avión, pero se descargó directamente en manos de la Fuerza Aérea de Bolivia, 40.000 de esas postas, y 30.000 en la Policía Nacional de Bolivia, que se encontraron ahora 28.000, se ve que habían usado alrededor de 2.000 postas.
Eso está absolutamente comprobado, con el agravante de que las 70.000 que subieron a último momento al avión, las subieron sin despacho de aduana, es decir, por eso es el delito de contrabando agravado. Es decir, ellos actúan siempre con cinismo. Lo hicieron frente al caso Maldonado, lo hicieron frente al caso de Nahuel, lo hacen siempre frente a todas estas situaciones, porque se creen impunes y están profundamente equivocados. La democracia puede avanzar lentamente, avanza 2 pasos, a veces retrocede 1, pero la democracia inexorablemente deja al desnudo esas impunidades. Y está ocurriendo ahora con todas estas causas, con las farsas que llevaron adelante, con la represión, con el espionaje ilegal, con los negociados del correo, de los parques eólicos, de las autopistas. La democracia no tolera la impunidad. Puede llegar tarde la justicia, pero va a llegar en democracia. En referencia al caso Bolivia, Leopoldo, le pregunto porque ayer el expresidente Macri habló a la noche en una entrevista por televisión, dijo que es todo un cuento. No sé si usted lo vio. Sí, es un cuento de terror. Es un cuento de terror porque ha comprometido gravemente el prestigio de la Argentina. Además, yo quiero decir que ha habido tareas previas en las que participaron. No solamente participaron en esos días que eclosionó el golpe, mandando municiones, mandando pertrechos. Hubo tareas previas de inteligencia, en consonancia con el gobierno de Perú de aquel entonces y el de Brasil, para llevar adelante la tarea de recoger información, hacer inteligencia en Bolivia. Había 2 agentes de la AFI en Bolivia, uno en La Paz y otro en Santa Cruz de la Sierra, que es precisamente el epicentro de lo que fue el levantamiento de los paramilitares de Camacho que precedió al golpe de Estado. Hay mucho todavía por averiguar. Y habrá que averiguar también qué influencia tuvieron algunos organismos extranjeros que usaron a los servicios de inteligencia de Perú y Brasil y Argentina para llevar adelante las políticas de desestabilización en Bolivia. Bueno, dicen que ya está identificado el personal policial de Bolivia que recibió el armamento de Argentina, el cargamento. Dicen que ya está señalado, Leopoldo. Bueno, a ver, yo tengo entendido que en manos del fiscal que está llevando adelante la causa aquí en Argentina, ya está identificado todo el personal que piloteó el Hércules, que llevó la carga y llevó también al grupo Alacrán, los funcionarios o los militares de la Fuerza Aérea Argentina, que fueron los que transportaron el avión hasta el aeropuerto del Alto en Bolivia. Está identificado el delegado de Gendarmería que recibió ese embarque. Sí. No, por eso digo, inexorablemente se va a conocer la verdad. Y la verdad es que se va a conocer, es muy dolorosa, no es para alegrarse. Hay que alegrarse que se haga justicia, pero no es una verdad que nos pueda alegrar como país, porque nos significa una afrenta. Una afrenta porque nosotros tenemos una profunda hermandad con Bolivia como la que tenemos con el resto de nuestros hermanos de América Latina. Jorge, quiero volver, está Jorge Albón, que sigue con nosotros acá en el piso, mientras, por supuesto, está en pantalla Leopoldo Moró. Quiero volver a la causa AMIA. ¿Qué se sabe? ¿Qué se conoce? Bueno, en principio agradecerle a Leopoldo, a quien considero una de las personas más lúcidas de este país, y además que tiene más coraje. Pero de la causa AMIA lo que se sabe es, en principio, nada más y nada menos que el encubrimiento. Se sabe que ahí hubo una complicidad enorme de sectores de la justicia federal que fueron condenados, como decía antes Galeano, y que indudablemente integrantes de la DAIA en aquel momento con Rubén Beraja y hoy de la mano de sus actuales autoridades continúan en esta lógica de encubrimiento que está expresada en esta causa. Recordemos que la DAIA es querellante de Cristina Fernández de Kirchner, de Zanini, de Larroque, de Esteche, de todos ellos, de todos los que están encartados, como decía recién Cristina, en el marco de un encubrimiento, porque si vos en realidad te interesa saber qué es lo que pasó con respecto al atentado, te dedicás a eso o pedís justicia en relación a eso. Ahora, cuando vos generás, como generó la DAIA en los últimos años, y causas por afuera del hecho central, lo que querés hacer es no ir al punto de tratar de averiguar qué es lo que pasó.
¿no? Y lamentablemente, por más que hayan pasado el domingo 27 años, yo creo que hay una enseñanza de nuestra generación que tiene que ver con las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, no importa cuánto tiempo haya pasado. Memoria, verdad y justicia, hay que llegar a la verdad, y aunque pasen 30 años, aunque pase el tiempo que pase, hay que encontrar a los culpables de tamaño atentado terrorista que le costó la vida a 85 personas. Moró, ¿qué piensa de lo que se conoce, de lo poco que se conoce del atentado a la AMIA? ¿Coincide con Jorge? Absolutamente, además yo creo que hay pocas personas tan autorizadas como Jorge para hablar de esto, y además lo hace desde la colectividad, desde una representación genuina de la colectividad, porque él ha levantado una bandera también muy importante, muy significativa, que ha dejado al desnudo, como dije hace un rato, de qué forma algunos 4, 5, 6, 10, no importa, que estaban al frente de la DAIA, manipularon esto de manera vergonzosa en función de sus propios intereses políticos, partidarios, en beneficio del PRO, para usar, como efectivamente han usado la memoria de las víctimas de la AMIA en favor de esta manipulación repugnante. Pero efectivamente, la causa de la AMIA fue una causa de encubrimiento del principio al fin. Precisamente por eso es muy difícil avanzar, porque en aquel momento, a diferencia de lo que planteaba Cristina, que ocurrió del 2003 en adelante, el Estado efectivamente fue uno de los agentes más importantes en la tarea del encubrimiento. ¿Qué mayor encubrimiento que sobornar un testigo para que mintiera y desviara la investigación? ¿Qué mayor encubrimiento que delegar la investigación en servicios de otros países? La verdad es que si no se ha llegado a esclarecer es porque hubo una acción sistemática del Estado en ese periodo para encubrir. Y vos fíjate qué cosa paradójica. A partir del 2003 se trata de avanzar, se trata de ir desandando ese camino de encubrimiento, se trata de traer a los eventuales responsables a juicio a través de una indagatoria, aunque no se hiciera en el territorio argentino. ¿Y qué sucede? Que los representantes de esa comunidad no solamente se oponen, sino que se transforman en enemigos acérrimos que realmente impiden la posibilidad de llegar a la verdad.